Hola a todos, bienvenidos al Manual de Supervivencia de la Moda, soy Joab. Hoy tenemos una historia bastante interesante sobre la actual directora creativa de la casa Versace, Donatella. Mucho se ha hablado de su fundador, Gianni Versace, pero muy poco se ha hablado sobre Donatella. Así que no esperemos más y comencemos. No te apegues al pasado, mira siempre hacia el futuro. Donatella Versace. Donatella Francesca Versace nació en Reggio de Calabria, Italia, el 2 de mayo de 1955. Su padre Antonio fue vendedor de electrodomésticos y su madre Francesca tenía un taller de costura. Es la menor de 4 hermanos. Su hermana mayor, Tina, murió a los 10 años por una infección de tétanos. Santo es el mayor de los varones. Le siguió Gianni, quien falleció a los 50 años en Miami. Mi madre se ponía furiosa. Gianni me llevaba a discotecas cuando yo tenía 11 o 12 años. Él tenía 20 años. El característico rubio que ha utilizado durante años se debe a la gran obsesión de Gianni por la cantante italiana Patti Bravo. Él fue quien la motivó a hacer este cambio de look. Tanta era la admiración por la cantante que Gianni animó a su hermana a tomar el dinero del monedero de su madre y las llaves del auto de su padre para ir juntos al concierto de Patti Bravo. Una joven Donatella sentía cierto interés por la docencia, pero la carrera de idiomas fue por la que más se inclinó, así que ingresó a la Universidad de Florencia. Al titularse Donatella, comenzó a trabajar en Versace, en el área de relaciones públicas, pero su hermano tenía otros planes. Ven conmigo y olvídate de todo lo demás. En agradecimiento por su ayuda, Gianni le otorgó la línea Versus con el fin de encaminarla dentro de la empresa. Esto se debió a que sus excesos comenzaban a salirse de control. Líos sentimentales, romances de una noche, notas escandalosas por todos los medios italianos, cirugías excesivas y sustancias indebidas eran parte de los problemas entre los hermanos. Gianni exigía mayor compromiso por parte de Donatella con la compañía. En 1983 contraería matrimonio con el modelo estadounidense Paul Beck, con quien tuvo 2 hijos, Allegra y Daniel. El matrimonio se disolvería en el año 2000. El 15 de julio de 1997 fue el peor momento para Donatella y su familia. Gianni fue asesinado a las afueras de la casa Casaurina o Mansión Versace. Esta noticia le dio la vuelta al mundo, y Donatella no tenía ninguna obligación de tomar la dirección creativa de la Maison. Cuando vi todas aquellas personas de la compañía mirándome, expectantes, me dije que no podía decepcionarlas. Aunque Santo y Donatella quedaron al frente de la empresa, Donatella ya llevaba 2 años previos al frente de la dirección de Versace, debido a que Gianni estaba en tratamiento por el cáncer que le había sido diagnosticado. Fue abrumador para la diseñadora este periodo, dado que no dejaba de preguntarse si estaba haciendo bien el trabajo de su hermano. Estar al frente y escuchar las críticas fue un golpe duro. El 80% de las personas del mundo de la moda me creían incapaz de hacerlo bien. Entre noches de llanto, insomnio y pesadillas, fueron un detonante para que Donatella abusara cada vez más de las sustancias. En septiembre de 1997 recibió una gran ovación al final de su primer desfile Primavera-Verano 1998 en Milán. Para el desfile de Atelier Versace en junio de 1998 en el Ritz de París, la crítica no tuvo piedad. Con esto comenzaba el declive de la firma. A veces tenía pesadillas. Estaba a punto de presentar un desfile y Gianni aparecía y me gritaba: "Quita eso de ahí, es horroroso". Donatella vivió un infierno en este periodo, experimentando inseguridad, gente en contra, una adicción con la que lidiar. Relegaba sus obligaciones a Santo y al equipo de diseño. Rara vez se presentaba a las reuniones. Su consumo ya era descontrolado, al grado de hacerlo frente a los empleados. Para no dejar que la marca y el valor se perdieran, Donatella optó por colocar a grandes amigos en sus campañas.
El año 2000 fue un buen momento para Donatella y Versace, ya que diseñaron para Jennifer López el acalorado Jungle Dress para la ceremonia de los Grammys de ese año. El éxito por el vestido fue absoluto. En ese entonces Google no contaba con la opción de búsqueda por imagen, así que gracias a este momento Google desarrolló su buscador de imágenes. 19 años después del gran alboroto que causó el Jungle Dress portado por Jennifer López en los Grammys, se repetiría este suceso durante el desfile de primavera-verano 2020, donde Jennifer López cerraría el desfile con el mismo estampado, pero en un rediseño del vestido que causó furor en el año 2000. En junio de 2004, para el cumpleaños de su hija Allegra, preparó una cena en el Palazzo Versace de Milán, donde asistió Elton John, íntimo amigo de la diseñadora. En secreto, había hecho preparativos para que la diseñadora ingresara a una clínica de desintoxicación en Arizona. Esa misma noche partió en el jet de Elton. La rehabilitación duraría 2 meses y medio. Me siento más cómoda conmigo misma, más segura de mí misma. Con esta nueva perspectiva, Donatella buscó su propio estilo, un look más sobrio y minimalista. Abrió una nueva opción para la mujer actual que trabaja y sale a divertirse. ¿Por qué no intentar que la mujer fuera a la oficina vestida de Versace? Conforme han pasado los años, Donatella ha reforzado las bases del imperio familiar. Ha mantenido actualizada su cartera de amigos para sus campañas. En otoño de 2015, Givenchy lanzó una campaña donde modelaría a Donatella, esto a petición de Riccardo Tisci, director creativo de la firma francesa. En 2017, Donatella preparó una colección tributo para Gianni, de la mano de 5 de las supermodelos de los 90, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Carla Bruni, Helena Christensen y Naomi Campbell. Tomando del archivo de su hermano, retomó varios diseños como el Golden Baroque, Trésor de la Mer, Butterflies, Animalier, así como los diseños inspirados en Andy Warhol. Gianni vivió cada año de su vida al máximo. A lo largo de su carrera, creó colecciones que hoy se siguen considerando una referencia cultural y fuente de inspiración. En el 2018 fue reconocida por el British Fashion Council, condecorándola con el premio Fashion Icon por su arduo trabajo en la industria de la moda. Este mismo año, Donatella y Santo tomaron la decisión de vender la compañía al grupo Michael Kors Holding, o mejor conocida actualmente como Capri Holdings, el cual pagó $2.120 millones. Con esto Donatella empezó una nueva era dedicándose solo al diseño. Abandonar el viejo cuartel general fue una liberación, un modo de dejar atrás 22 años de una vida mucho más difícil de lo que la gente haya podido pensar y yo haya podido demostrar. Hoy Donatella ha convertido a Versace en algo más que solo una línea de ropa o artículos de lujo para el hogar. También hablamos de hoteles de lujo y residencias, las cuales podemos encontrar en Gold Coast, Australia, y Yadaf Waterfront, Dubai. Donatella Versace ha demostrado poder llevar las riendas de la firma que fundó su hermano, y se ha convertido no solo en una digna sucesora de este, sino que ha evolucionado y plasmado su propio estilo, y ha llevado a la firma más allá de lo que muchos hubieran imaginado ante la ausencia de Gianni. Gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Te recuerdo suscribirte a mi canal. ¿Te gustó el video? Dame un pulgar arriba. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el siguiente video. También me gustaría conocer tu opinión. Deja tus comentarios. Me despido por ahora. Soy Joab. Los espero la próxima semana aquí en el Manual de Supervivencia de la Moda.